Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El hombre que estaba rodeado de idiotas de Thomas Erickson. Introducción. Desde joven, Thomas Erickson comenzó a notar que conectaba fácilmente con algunas personas, mientras que con otras la comunicación era simplemente imposible. En su adolescencia, asumió que el problema era de los otros, que eran estúpidos o incapaces de entenderlo. Pero un día conoció a Stuart, un empresario veterano que afirmaba estar rodeado de idiotas. Aunque al principio Thomas se rió, pronto se dio cuenta de que Stuart hablaba completamente en serio y que esta actitud estaba destruyendo su ambiente laboral. Este encuentro llevó a Erickson a iniciar un viaje para entender cómo funciona la conducta humana. Capítulo 1. En toda comunicación, el destinatario es quien decide. La premisa fundamental de este capítulo es que no controlamos cómo nuestro mensaje es interpretado. El receptor siempre filtrará la información por sus propias experiencias, valores y emociones. Por ello, la responsabilidad del buen comunicador es adaptarse a su interlocutor. Thomas enfatiza que para mejorar nuestra comunicación, debemos centrarnos en crear un entorno seguro y adecuado para que la otra persona pueda escuchar y entender sin sentirse amenazada. La flexibilidad se convierte en una habilidad clave. Hay que dejar de comunicar desde uno mismo para empezar a hacerlo en los términos del otro. Capítulo 2. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? La conducta humana tiene múltiples orígenes. Erickson destaca la influencia de la genética y el entorno. Desde el vientre materno, ya estamos siendo moldeados por factores hereditarios. Luego, nuestras experiencias en la infancia, los valores inculcados por nuestros padres y las actitudes que desarrollamos a partir de esas vivencias van forjando nuestra forma de actuar. Hay una diferencia entre valores fundamentales, profundamente arraigados, y actitudes, más moldeables. También introduce el concepto de conducta adaptada, el rostro que mostramos en función del contexto, lo que significa que lo que los demás ven de nosotros rara vez es nuestra conducta esencial. Capítulo 3. Introducción al método que estamos a punto de aprender. Aquí se presenta la herramienta central del libro, un sistema de colores para categorizar las conductas humanas. Rojo, amarillo, verde y azul. Aunque Erickson advierte que no se trata de encasillar ni reducir a las personas a un solo color, sí defiende que esta clasificación puede ayudarnos a comprendernos mejor. Cada color representa un tipo dominante de comportamiento observable. Aprender a reconocer estos patrones facilita enormemente la comunicación y evita malentendidos. Capítulo 4. La conducta roja. El rojo representa la energía, la decisión, el liderazgo, la orientación a los resultados. Estas personas son directas, dinámicas y muy competitivas. Tienen una gran necesidad de lograr metas y tienden a tomar el control. Son impacientes, valoran la eficiencia por encima de todo, y pueden parecer agresivos o autoritarios. Ejemplos como Pelle, el vecino que competía en jardinería, o Bjorn, el jefe que no toleraba desperdiciar ni 8 segundos en una llamada, ilustran cómo los rojos buscan avanzar constantemente. Pelle no solo rediseñaba su jardín cada temporada, sino que espiaba discretamente qué flores plantaban sus vecinos para superarlos. Bjorn, por su parte, revisaba informes con una rapidez que dejaba a sus empleados nerviosos y sin margen de error. Cuando uno de ellos se atrevió a sugerir un camino alternativo, Bjorn interrumpió la presentación diciendo: «Tenemos dos opciones, hacerlo bien, o hacerlo como yo digo». Son líderes naturales, pero su intensidad puede generar conflictos si no aprenden a moderarse.
En una reunión con ejecutivos, una directora de marketing, de tipo azul, propuso revisar los datos antes de tomar decisiones. El director rojo, sin mirar los informes, replicó: "No necesito ver números para saber lo que funciona". El equipo se tensó, solo tras varios errores de cálculo, y al ver que su liderazgo peligraba, el director accedió a delegar el análisis. La lección fue clara: un rojo que aprende a escuchar se vuelve invencible. Capítulo 5. La conducta amarilla. Los amarillos son los optimistas, carismáticos y sociales. Son creativos, extrovertidos y se alimentan de las relaciones humanas. Viven con entusiasmo y ven posibilidades en todo. Ejemplos como Marita, la hermana de Thomas, o Meg, el amigo que siempre se reía pese a los infortunios, muestran la resistencia emocional y la necesidad de conectar con los demás que define a este grupo. Marita era capaz de alegrar una sala solo con su presencia. En una fiesta, tras un accidente doméstico en el que rompió un jarrón, exclamó: "Genial. Ahora tenemos espacio para bailar", y el grupo estalló en carcajadas. También se caracterizan por su capacidad de persuasión y su talento para motivar, como Marianne, la líder de ventas capaz de convertir una queja en una carcajada. Durante una llamada con un cliente furioso, Marianne escuchó atentamente, hizo un comentario sobre el partido de fútbol del día anterior y, como si nada, lo llevó a un tono distendido. En minutos, el cliente no solo se calmó, sino que terminó pidiendo más productos. Sin embargo, su debilidad está en la falta de constancia, la dispersión y su desdén por los detalles. Meg, por ejemplo, intentó fundar una revista digital. Las ideas fluían, los colores eran brillantes, las frases ingeniosas. Pero cada edición salía tarde, las faltas de ortografía abundaban, y pronto el proyecto colapsó. Los amarillos brillan, pero necesitan rodearse de azules que estructuren sus sueños. Capítulo 6. La conducta verde. Este grupo representa a la mayoría de las personas. Son tranquilos, estables, pacientes y reacios al cambio. Los verdes priorizan la armonía y tienden a evitar los conflictos. Su papel es esencial porque equilibran la energía excesiva de los otros colores. Personas como la esposa del amigo amarillo de Thomas, que se mantiene serena mientras su marido entretiene a todos, encarnan este perfil. Aprecian la rutina, son confiables y se esfuerzan por no molestar. Pero su tendencia a evitar confrontaciones puede ser percibida como pasividad o falta de iniciativa. Capítulo 7. La conducta azul. Los azules son analíticos, metódicos y perfeccionistas. Valoran la precisión, la planificación y los datos. Son introspectivos y tienden a trabajar de forma independiente. Su fortaleza radica en la lógica, la coherencia y su necesidad de calidad. No les gusta improvisar, prefieren los entornos predecibles y evitan los errores a toda costa. El problema es que su excesivo perfeccionismo puede llevarlos a la parálisis por análisis, y su frialdad emocional puede dificultar la conexión con personas más emocionales. No obstante, su meticulosidad los convierte en piezas clave para tareas que requieren máxima fiabilidad. Capítulo 8. La otra cara de la moneda, o nadie es perfecto. Erickson enfatiza que todos los colores tienen debilidades. El rojo puede ser arrogante, el amarillo desorganizado, el verde demasiado pasivo y el azul excesivamente rígido. Comprender estas limitaciones no es para criticar sino para aceptarlas y trabajar con ellas. Además, nadie es de un solo color. Todos combinamos elementos de los cuatro, aunque uno suele ser dominante. Entender este matiz es esencial para evitar juicios simplistas. Capítulo 9. Aprender cosas. A través de historias personales, Thomas muestra cómo el conocimiento de los colores puede cambiar nuestra vida. Desde resolver conflictos familiares hasta mejorar la eficiencia en el trabajo,
el aprendizaje sobre la conducta humana permite establecer relaciones más saludables. Un momento clave fue cuando el autor, tras años de errores comunicativos, logró reconciliarse con un colega gracias a su comprensión de los patrones de conducta. La moraleja es clara: la autoconciencia es la base del crecimiento personal. Capítulo 10. El lenguaje corporal, o por qué las apariencias importan. Aunque el lenguaje verbal es importante, el cuerpo comunica mucho más de lo que imaginamos. Cada color expresa su conducta también a través del cuerpo. Los rojos se mueven con decisión, los amarillos gesticulan y se ríen, los verdes adoptan posturas relajadas, y los azules mantienen distancia y control. Saber leer estas señales ayuda a descifrar intenciones, emociones y compatibilidades. Thomas analiza ejemplos visuales y da claves para interpretar gestos comunes que revelan mucho sobre las personas, incluso sin que digan una palabra. Capítulo 11. Un caso real. Thomas relata la historia de una empresa cuya plantilla era un caos por falta de entendimiento entre los empleados. El conflicto giraba en torno a Lars, un gerente de ventas de comportamiento rojo, y Sofía, su analista de datos, una azul meticulosa. Lars presionaba con frases como: ¿qué haces aún aquí? Lo necesitaba ayer. Sofía, en cambio, no entregaba ningún reporte hasta verificarlo 3 veces. Entre ellos, el equipo verde trataba de mediar en silencio, y los pocos amarillos evitaban las reuniones por miedo a los enfrentamientos. A través del modelo de los colores, se realizó un análisis y se descubrieron las fuentes del conflicto. Un jefe rojo imponía su ritmo a un equipo compuesto en su mayoría por verdes y azules. Se organizaron sesiones de retroalimentación donde cada uno aprendió a identificar su color y cómo éste influía en su estilo comunicativo. Lars aprendió a preguntar: ¿cómo lo ves tú?, antes de ordenar tareas. Sofía entendió que podía entregar avances sin tener todos los datos. El cambio no vino de una reestructuración, sino de una transformación en la comunicación. Aprendieron a adaptarse unos a otros, y con ello la productividad y el clima laboral mejoraron notablemente. Este caso demuestra que no se trata de cambiar a las personas, sino de entenderlas. El conocimiento mutuo se volvió una herramienta diaria. Una simple tabla de colores en la sala de reuniones evitaba crisis y recordaba a todos que las diferencias no son debilidades, sino ventajas si se gestionan con empatía. Capítulo 12. Adaptación. El eje de este capítulo es la capacidad de adaptación. Thomas muestra cómo, al comprender los colores, podemos ajustar nuestro estilo comunicativo según la persona con la que hablamos. Por ejemplo, con un rojo hay que ir directo al punto. Con un amarillo, conectar emocionalmente. Con un verde, ser paciente y comprensivo. Y con un azul, tener los datos bien ordenados. La clave no es fingir ser alguien distinto, sino entender qué espera el otro. Adaptarse no es claudicar, sino comunicar de forma efectiva. Capítulo 13. Cómo dar muy malas noticias. Incluso las críticas positivas son críticas. En este capítulo, Erickson aborda uno de los momentos más sensibles en la interacción humana, la crítica. Aprendemos que cada tipo de conducta reacciona diferente ante los comentarios negativos. Los rojos pueden confrontar, los amarillos desviar el tema, los verdes sentirse personalmente atacados y los azules pedir pruebas y justificaciones. Una escena común. Un líder azul detecta que un empleado amarillo ha incumplido un protocolo. Si le dice: esto no cumple los estándares, el amarillo puede reír, restarle importancia o inventar una historia para desviar la conversación. En cambio, si el mismo comentario se da a un verde, este bajará la mirada y se sentirá herido durante días. Para el rojo, el conflicto es parte del trabajo, y si se le presenta la crítica como un reto, creo que puedes hacerlo mejor, la aceptará y mejorará.
El azul, en cambio, querrá un informe detallado que respalde cada afirmación. Dar malas noticias requiere ajustar el tono, el momento y el lenguaje al perfil del receptor. Un comentario mal dado puede generar rechazo, pero uno bien estructurado puede generar crecimiento. Thomas recomienda preparar el entorno emocional. Nunca criticar frente a otros, buscar una atmósfera relajada y adaptar el mensaje al código del otro. Es un arte que se puede aprender, y marca la diferencia entre un líder respetado y uno temido. Capítulo 14. ¿Quién encaja mejor con quién y por qué? Aquí se exploran las combinaciones más y menos armónicas entre los colores. Un rojo puede chocar con un azul por diferencias de ritmo y de prioridades. Un amarillo puede frustrar a un verde por su intensidad. Un azul puede agotar a un amarillo con su precisión. Pero también pueden surgir sinergias si se logra entender al otro. Thomas subraya que las combinaciones exitosas no dependen de la coincidencia de colores, sino del respeto por las diferencias. Capítulo 15. Comunicación escrita. La comunicación escrita elimina el lenguaje corporal, por lo que las palabras y el estilo adquieren más peso. Erickson muestra cómo cada color escribe y entiende los textos de forma distinta. Los rojos son breves y directos. Los amarillos, expresivos y entusiastas. Los verdes, cálidos y amables. Y los azules, estructurados y detallistas. Conocer esto permite escribir de forma más efectiva, dependiendo de a quién nos dirigimos. El objetivo es evitar malentendidos y mejorar la claridad del mensaje. Capítulo 16. ¿Qué cosas hacen que nos indignemos? Cada tipo de personalidad tiene botones emocionales que activan su indignación. A los rojos les exaspera la pasividad. A los amarillos, la rutina. A los verdes, la confrontación. Y a los azules, la desorganización. Identificar estos puntos nos permite prevenir conflictos y comprender mejor las reacciones ajenas. Thomas insiste en que conocer estos factores es fundamental para evitar roces innecesarios y fomentar entornos de respeto. Capítulo 17. Factores de estrés y ladrones de energía. ¿Qué es realmente el estrés? Aquí se analizan las fuentes de estrés para cada color. Mientras los rojos se estresan por la ineficacia, los amarillos por la soledad, los verdes por los cambios bruscos y los azules por la falta de control. Además, Erickson habla de los ladrones de energía. Personas o situaciones que nos agotan porque no se alinean con nuestro tipo conductual. Entender esto ayuda a regular nuestras relaciones y mejorar el bienestar personal. Capítulo 18. Una breve reflexión desde una perspectiva histórica. Erickson ofrece una mirada al pasado para mostrar cómo estas tipologías han sido estudiadas durante siglos. Desde Hipócrates hasta Jung, muchas teorías de la personalidad han tratado de clasificar las conductas humanas. El modelo de colores se sitúa en esa tradición, pero se distingue por su aplicabilidad práctica. Aunque el comportamiento humano es complejo, reconocer patrones puede simplificar nuestra interacción diaria. Capítulo 19. Testimonios. En este capítulo, el autor recoge experiencias reales de personas que han utilizado el modelo de los colores para mejorar sus vidas. Padres que entendieron a sus hijos, parejas que lograron superar crisis, equipos de trabajo que se volvieron más eficientes. Las historias muestran que la comprensión del comportamiento no es teoría vacía, sino una herramienta transformadora. La empatía, nutrida por el conocimiento, se convierte en una fuerza poderosa. Capítulo 20. Un breve test para comprobar cuánto has entendido. Erickson propone un sencillo test que ayuda a identificar nuestro color dominante. Aunque no sustituye una evaluación profesional, sirve como punto de partida para la reflexión personal. Las preguntas permiten detectar nuestras preferencias, fortalezas y desafíos, invitándonos a aplicar lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Capítulo 21.
Un ejemplo final de la vida real. El libro concluye con una historia que ilustra todo lo aprendido. Se narra cómo un conflicto aparentemente irresoluble entre dos compañeros de trabajo se transformó cuando ambos entendieron sus diferencias conductuales. Carolina, de perfil azul, se frustraba con Julián, un creativo amarillo que improvisaba constantemente. Ella preparaba informes con semanas de antelación. Él cambiaba el enfoque del proyecto un día antes de la presentación. Durante meses, discutieron en silencio. Carolina sentía que Julián saboteaba su trabajo. Julián pensaba que Carolina era una controladora sin alma. Tras asistir a un taller sobre comunicación basada en los colores, algo cambió. En una reunión posterior, Carolina llevó una lista de ideas y dejó una sección vacía para que Julián propusiera cambios creativos. Julián, por su parte, prometió respetar los plazos de entrega. Lo que antes era una fuente de tensión se convirtió en una oportunidad de colaboración. Carolina encontró inspiración en la espontaneidad de Julián, y él empezó a apreciar la estructura como marco para su creatividad. Thomas cierra el relato reafirmando su mensaje. Nadie está rodeado de idiotas, solo de personas diferentes a uno mismo. Comprenderlas es la clave para convivir, trabajar y crecer mejor. Y si lo olvidamos, basta con recordar. Cada color ve el mundo desde una lente única, pero todos podemos aprender a mirar juntos. Fin. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.